Relacionemos este derecho con la libertad, por ejemplo, que tanto se habla de la libertad ahora. Vamos a relacionar vamos a poner ejemplo concreto. Nos jugamos. Chile, por ejemplo. Bueno, nuestro país es uno de los pocos países del mundo y de los poquísimos países en América que garantiza la educación pública, accesible y gratuita en los 3 niveles, primario, secundario y superior. Chile, por ejemplo, por poner un ejemplo, Chile, o podemos poner otro ejemplo, Brasil, son dos países que están muy cerca, que son también, entre comillas, poderosos económicamente, como la Argentina, o poderosos de recursos naturales, de recursos humanos. Por ejemplo, en Chile, para que una persona acceda a una carrera universitaria, necesita $9.000 por año. Entonces, yo creo que sí es un orgullo de cualquier madre o padre argentino que le puede decir a su hija o hijo, de cualquier condición social que sea, que puede estudiar lo que quiera, que puede estudiar la carrera universitaria que quiera, el oficio que quiera. Ahora, si ese estudio depende de $9.000, yo les pregunto, ¿de qué libertad me hablan? ¿Libertad de qué? Hay una famosa frase de un filósofo, no me va a salir el nombre, que sí otorga, así empieza con H, dice, es tan linda y tan cortita, dice, para que una persona pueda ser lo que quiere ser, tiene que tener la chance de poder estudiar para poder ser lo que quiere ser. O sea, si yo no tengo la chance, si yo tengo la vocación de la medicina o del derecho o de la ingeniería o de lo que a usted se le ocurra, si yo no tengo la chance de estudiar, ¿de qué libertad me hablan? Sí es nuestra hipótesis porque nosotros hacemos, obviamente, hacemos política de los derechos humanos, no hacemos política de otra cosa. Estamos comprometidos con eso. Bueno, acá pasó, gracias, Nico. Acá, fíjense cómo estamos diciendo concretamente que la educación pública, primaria, secundaria y superior, accesible y gratuita, es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22. Puntualmente el artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho, como todos los derechos, surgió, se conquistó mediante el poder soberano de muchas generaciones argentinas. Está hoy legislado en nuestra Constitución Nacional y no es tan fácil sacarlo. Ahora se habla muy livianamente de que yo voy a suprimir esto, que yo voy a eliminar esto, que yo voy a... Vamos a pasar a otra plaquita. A ver, vamos a ver de qué forma podemos reformar la Constitución Nacional y decir, bueno, resulta que ahora ya no queremos ya que la educación sea gratuita y accesible para todos. Ahí seguimos, ahí nos vamos a enganchar con la salud pública. Entonces vamos avanzando con lo mismo, exactamente lo mismo, podemos decir la salud pública, exactamente lo mismo. Bueno, en esta pandemia fue elocuente cómo nos dimos cuenta de que la salud pública es un bien jurídico colectivo. No es solamente la suma de las meras saludes individuales, porque
También se relaciona a eso, fíjense cómo se relaciona también con el medio ambiente. Lo que yo hago en salud pública, o sea, lo que una persona hace o no hace, tiene incidencia en lo que hace o no hace otra persona. Si están contaminando, por ejemplo, un campo, ¿tiene o no incidencia en el campo que está al lado? Si estamos contaminando, si estamos utilizando agrotóxicos o estamos deforestando con el fuego, obviamente que tiene incidencia sobre el medio ambiente y tiene incidencia sobre la salud de todos y tiene incidencia sobre los servicios públicos básicos que llegan a nuestro hogar. También sobre la salud pública, dice el artículo 12, dice que el Estado debe garantizar la salud pública que sea accesible y gratuita para todas las personas. Y además debe tener programas concretos para reducir los índices de neomortalidad y mortalidad infantil. Este es un dato que es importante, un dato sensible, porque esto está relacionado directamente con la desnutrición, con la pobreza. En el año 2019 habíamos hecho un informe de nuestra región NEA. Entre otras cosas, veíamos el tema de la mortalidad neonatal, que se mide dentro de los 28 días de vida, y la mortalidad infantil, que se mide dentro del año de vida. Por ejemplo, Corrientes tenía un índice de 9,10 de mortalidad neonatal y 10,4 de mortalidad infantil. El Chaco tenía 6,6 de mortalidad neonatal y 12,8 de mortalidad infantil. También es muy importante, fíjese, para la dignidad de todas las personas y nuestros niños, para la dignidad de nuestros niños, que nosotros como sociedad y nuestro Estado tengan en cuenta un plan de salud para reducir, obviamente, si es mejor que no tengamos cero tasas, pero por lo menos disminuirlo lo máximo posible las tasas de mortalidad neonatal y mortalidad infantil, que repito, se relaciona directamente con las condiciones de pobreza, de nutrición, trabajo. También es un derecho humano que todos podamos acceder a un trabajo libremente elegido y que el Estado y todas las entidades privadas crean las condiciones necesarias para que se produzca lo que se llama la plena ocupación productiva. Si bien es algo que probablemente no pueda hacerse del día a la noche, digamos, no es algo que va a ocurrir mágicamente, pero sí también está la obligación del Estado de invertir el máximo de sus recursos económicos disponibles para crear estas chances. Lo más lógico y conforme opina la mayoría de la gente más autorizada sería que todas las fuerzas de la sociedad, el Estado y sus organismos, y los recursos privados y los potenciales trabajadores y todas las personas involucradas se sienten a diseñar alguna estrategia a los efectos de que tengamos mucho más trabajo genuino en nuestro país, en nuestras provincias, en nuestros municipios. La vivienda, en cuanto a la vivienda, en este caso, en el caso de la vivienda, surge no solamente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que trabajo y seguridad social,
trabajo y seguridad social. Vuelvo a la seguridad social. La seguridad social también es un derecho humano garantizado por nuestra Constitución. Se refiere puntualmente a la jubilación, a la pensión, a la protección de la maternidad en un tiempo razonable, antes, durante y después del embarazo, y a la protección especial a la niñez. Esto es fundamental para cualquier país serio del mundo. Tiene una seguridad social fuerte, fortalecida. Sí, tenemos que decir, porque no estamos acá para callarnos nada, que los derechos de nuestros ancianos están tirados por el piso. En este momento estamos con jubilaciones muy bajas. Es legítimo que nosotros reclamemos a las autoridades, así como le vamos a criticar a todo el mundo por igual. A todos le vamos a hacer la crítica racional, seria, con argumentos, con fundamentos. Sí, es necesario de que se tome conciencia de que nuestros jubilados merecen un haber digno que les alcance para vivir dignamente. Naturalmente que las mujeres merecen tener esa protección especial durante el tiempo de gestación. Estudiamos enérgicamente algunas empresas que no toman mujeres o toman muy pocas mujeres. Nos parece una vergüenza, un oprobio a las mujeres de la región. Obviamente que es para no asumir el costo de los derechos especiales que tienen las mujeres, que son la garantía de que nuestra especie continúe. O sea, fíjense qué tan básico, digamos. O sea, el único camino que tenemos como especie humana es proteger la maternidad, porque no tenemos otro camino. Pasamos acá a la vivienda, el derecho, el acceso a la vivienda digna, también está establecido en el artículo 14 bis. O sea, está reconocido 2 veces en nuestra Constitución, en el 14 bis y a su vez en el Pacto de Derecho Económico, Social y Cultural. Sí, tendría que tener nuestro Estado Nacional y nuestros Estados provinciales y municipales planes de acceso a la vivienda, tendrían que tener planes urbanísticos, de rediseñar las ciudades, de integrar socioculturalmente a la cantidad de asentamientos informales que existen, por lo menos en nuestra región. También en el informe de hace unos años habíamos hecho un relevamiento de la cantidad de asentamientos informales que existen en el Gran Resistencia, en el Gran Corrientes, y es una vergüenza que esto esté pasando. O sea, dada esa realidad, los estados nacionales, provinciales, municipales, ya tendrían que diseñar políticas habitacionales, de vivienda, que devuelva esa dignidad a toda esa gente que tiene la misma dignidad. Ese es el punto de partida, ese es nuestro punto de partida. Para nosotros tiene la misma dignidad, vale lo mismo, la dignidad de una persona de cualquier condición social, que nazca en cualquier lugar, que tenga muchas dificultades. La dignidad es la misma. Tenemos que tratar de que esa persona pueda acceder a sus derechos humanos. Y sí estamos seguros de que solo si se respetan nuestros derechos humanos, la humanidad va a poder ser libre. Pasamos, Nico, ¿sí? Acceso a la vivienda digna, los servicios públicos básicos. Pasamos. Acá me detengo un ratito. Me salteo esto, voy a pasar paso al ambiente sano, al ambiente sano, y voy a terminar con la cultura y la ciencia, porque quiero que tengamos también un tiempo de que trabajemos entre nosotros.
de que discutamos entre nosotros. Reflexionemos. El ambiente sano también en nuestro país es uno de los tantos países que tienen consagrado el derecho al ambiente sano y equilibrado en su Constitución Nacional. Más o menos la mitad de los países tienen y la otra mitad no lo tienen, más o menos. Por eso en alguna oportunidad habrán escuchado, probablemente escuchen porque es algo que se discute mucho, se pretende incorporar los derechos al ambiente sano en la Declaración Universal, porque como la Declaración Universal de Derechos Humanos es la más suscrita por los países del mundo, se entiende que es más fácil, digamos, incorporar como un artículo más, que después se ratifique ese artículo, pero bueno, lo concreto es que eso no se pudo materializar, y lo concreto es que nuestro país sí tiene el derecho al ambiente sano y equilibrado como derecho humano en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que dice que el Estado nacional, provincial y municipal deben promover, garantizar, velar, hacer todas las normas necesarias, poner una justicia necesaria para lograr y garantizar un ambiente sano y equilibrado. Usa la palabra equilibrado. Antiguamente en la parte ambiental se usaban las palabras sostenible o sustentable. De alguna forma son palabras que son muy sinónimas, digamos. Ambiente equilibrado, sostenible, sustentable, quiere decir que la misma Constitución nos define qué quiere decir. Y dice textualmente que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades humanas presentes, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. En otras palabras, dejémosle un país, un mundo, un planeta digno a nuestros hijos, a nuestros nietos, digamos, no por decir, bueno, vamos a, sí, obviamente que si vamos, por ejemplo, si pensamos cualquier tipo de actividad productiva, por ejemplo, una actividad que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con los animales, muchas veces se piensa en sacar el máximo fin no, porque tenemos que producir, tenemos que exportar mucho, porque es el camino, porque el camino primero es no destruir la naturaleza, que es la única que tenemos una sola naturaleza, tenemos un solo mundo, digamos un solo hábitat, tenemos. O sea, sí tenemos que sí producir, tratar de que todo el mundo se alimente, que todo el mundo esté bien, pero sin destruir el planeta. O sea, es bastante sencillo como eso. Eso es lo que establece claramente el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Cierro ya con esto para pasar a una etapa más colectiva de la clase. También es un derecho humano la ciencia y la cultura. También vemos cómo últimamente se está un poco acarreando a nuestra ciencia argentina, y la verdad con mentiras, cosa que no. Vamos a develar la mentira, Los países más serios de la Tierra, como vamos a poner los ejemplos típicos, Estados Unidos, los países europeos más fuertes, llámese Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, el país que a usted se le ocurra, tiene un presupuesto muy fuerte, muy potente para sostener la ciencia y la cultura. Estados Unidos, por ejemplo, tiene
presupuestos gigantes para lo que se llama la Fundación de Ciencias. Googleenlo. O sea, hace poco salió una comparación de la NASA con un organismo argentino que nada, que con el CONICET, no tiene punto de comparación porque si se compara la NASA, nosotros tenemos un organismo en otro país que tiene 300 personas empleados, que sería lo comparable con la NASA, digamos, un organismo que se ocupa de las ciencias espaciales. El 0,58% del PBI de la nación es el que se destina para hablar, justo lo analizamos en una clase. En cambio, potencias en Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, alrededor del 5, 6, 7% del PBI de los países, digamos. Muchas gracias por el aporte. A ver, además ahora la realidad, si decimos que estos países poderosos tienen, son los que científicamente están más avanzados, es lógico que tienen un apoyo económico muy fuerte en eso, digamos. No cabe la menor duda. Pero de cualquier forma, algo que cualquiera lo puede chequear, digamos. Y bueno, ¿qué presupuesto tiene el fondo de la ciencia en Estados Unidos? Y eso, digamos, sí tenemos que decir enérgicamente, digamos, de que la ciencia argentina debe ser sostenida por el Estado porque es un derecho humano y que hay muchísimas cosas que no investigan los laboratorios privados porque no es negocio. El ejemplo elocuente es el HIV. El HIV, se sabe que ya hubieron registro del HIV en comunidades pobrísimas de África en la década de 1920, 1930. Recién se empieza a estudiar el HIV en 1980, cuando afecta a las clases ricas de Estados Unidos, de Europa. O sea, mientras que no haya un interés económico, es muy difícil que se investiguen muchas cosas como sí, por ejemplo, se investigan en otros países que nos interesan otras cosas. O sea, seguramente el CONICET está investigando un montón de cosas que son importantes para nuestra realidad, que por ahí no tienen que ver con otras realidades. Y fíjense también como dato elocuente que la mayoría de la gente que trabaja en el CONICET trabaja en nuestras facultades. O sea, son docentes de las facultades, docentes e investigadores. Lo que también ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos también ocurre que todas las universidades tienen en forma paralela institutos científicos. Entonces, ese mismo cuerpo docente es el que hace tarea investigativa en institutos, fundaciones, etc. Y la cultura. La cultura es algo que es más invisible. O sea, pero vamos a darle visibilidad. Vamos a darle visibilidad a nosotros. Ese es uno de los argumentos que se usan en todos los países para no darle presupuesto a la cultura. Diciendo, ¿dónde está la cultura? Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo porque siempre copiamos lo malo, pero no lo bueno. Estados Unidos tiene un presupuesto muy importante para lo que se llama el Fondo de las Artes y de la Cultura. O sea, tiene un fondo muy importante para sostener el arte y la cultura. Es un fondo que fue creado por el presidente Johnson en 1965. Es un fondo que quiso reducir Donald Trump cuando fue presidente y tuvo mucha oposición de la sociedad norteamericana. Y los argumentos centrales son cómo no se ve, digamos, los resultados de la cultura. O sea, nosotros estamos tirando la plata porque invertimos en cultura, pero no vemos. Un filósofo francés, Michael Serres, le dijo, no,
sí, es cierto, le dice, miren, le dice, le voy a hacer un cuento, le dice el filósofo francés, para describir cuál es el valor de la cultura. Si usted me da un pan, yo le doy €1, dice, hay ahí un equilibrio, una transacción. Yo me quedé con el pan, usted se quedó con €1. Eh, hay ahí un equilibrio, dice, y le dice, eso es mercancía, eso es mercancía. Pero si usted me da un teorema le dijo un nombre, pero un teorema de fulano tal, no, un soneto de fulano tal, o el teorema de Pitágoras, yo no le doy nada. Si usted me da un soneto, un poema, una canción, una escultura, un cuadro, algo que me ayude a vivir, algo que me ayude a sobrellevar una situación, algo que me ayude a reflexionar sobre lo que está bien o lo que está mal. Si usted me da un soneto o un teorema y yo no le doy nada, le dice, Ceres, ahí hay cultura, porque hay crecimiento. Y el ejemplo de cómo muchas veces hay un montón de cosas que no se ven, pero que son importantes sostener. Son tan importantes sostener que los países más serios del mundo tienen presupuestos importantes para su arte y su cultura. Lo entendemos, vamos a usar nosotros este ejemplo de Ceres, le vamos a robar el ejemplo de Ceres, y lo vamos a hacer nosotros con la educación pública. Si usted me da una educación de $9,000 por año, yo le puedo pagar, le puedo mandar a mi hijo y pagar esa educación pública de $9,000. Ahí sí hay un equilibrio y también hay una mercancía. Ahora, sí hay también una discriminación a mucha gente. Si, si usted me puede dar una educación pública, aunque yo no le pueda pagar, ahí no hay un equilibrio, ni tampoco hay comercio, pero sí hay crecimiento y hay cultura y hay derechos humanos. Eso es todo. La propuesta bueno. La propuesta ahora es reflexionar entre todos sobre estos temas. Pero yo tengo una duda. Sí, como todas las dudas. La cultura no puede ser solamente mercantilizarla, digamos, la cultura es identidad y es algo que se lleva más allá de algo que yo pueda intercambiar con alguien más. Si la cultura somos nosotros, nuestra creencia, nuestra forma de hablar, se trata más por ese lado, creo, el derecho de la cultura, el intercambio de algo para hacer cultura, digamos. O sea, para mí es el espacio, el lugar. No siempre vas a recibir plata, pero es el espacio que es lo que hace crecer la cultura. O sea, para mí no es el intercambio de algo a cambio de la cultura. Porque no siempre vas a recibir algo, sin embargo, sí estás haciendo crecer la cultura, estás en contacto con la sociedad. Sí, la cultura se define con la sociedad. Si no convivimos, no tenemos cultura. Entonces, no siempre es el intercambio, la mercantilización de la cultura. Coincido plenamente con lo que dijo. Pero creo que ahí también hay una cuestión de términos, o sea, hay que ver también la diferencia para el intercambio, la característica de la idea de solidaridad. También es un tipo de intercambio, pero que es un intercambio más humano. ¿Sí? Cuando nosotros estamos con, en mi caso, con estudiantes que están con una situación difícil, yo puedo ver en su voz, o puedo ver justamente por su rostro, o por
por un cambio anímico en ese momento y soy empático con esa persona, hay un intercambio. Reflexionamos un ratito, ¿tienen ganas? La propuesta es que pensemos 10 minutos así en grupo y después cada grupo saca una conclusión. Pueden ser ellos cuatro. Entonces, Con la gente de este lado, de San Cristóbal, hay 23 personas que trabajan ahí. Ahora vemos si el curso largo es como más. Podríamos igual darle alguna consigna. Si quieren alguna reflexión o algo. Ahí están de vuelta. bueno, hola chicos, chicas, para los que están conectados en forma virtual. En este momento de la clase les proponemos hacer un pequeño trabajo de taller, puede ser grupal o individual. Ahí les estamos pasando las consignas y después, dentro de un ratito, vamos a tener la posibilidad de que cada uno pueda
hasta que creemos que tenemos el derecho de la educación pública en todos los sentidos, en varias universidades. En el caso de la universidad, en el caso de las personas que son del interior, que no tienen la posibilidad de una universidad o de elegir de lo que quieren estudiar. Eso nos gustaría comentar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de Reconquista Santa Fe, y la única posibilidad que tenemos en la ciudad es un profesorado o un profesorado de quinta carrera. Y por ejemplo, las personas que son de resistencia sí tienen mayor posibilidad de estudiar otras carreras. Y bueno, nuestra propuesta, lo que estaría bueno que hagan cada universidad que está en las ciudades grandes es hacer sedes o virtualmente. ¿Bien? Bueno, nosotros, la salud, que se ve muy críticamente afectado por el nivel de casas que hay, las casas más altas tienen más posibilidades de la salud a que las casas más bajas. Y ahí no se respetarían claramente los derechos de la salud pública. Y como diría casas, como sería personas con más poder adquisitivo. Polémico, me parece polémico el término. Perdón. No, no pasa nada. Estamos acá para aprender. Muy bien. Tienen el protagonismo en ese momento. No, porque ya está. Sí, porque ahora estamos con los derechos de lado. Es muy interesante. Claro. Sí. ¿Cómo? Sí. La idea es el debate de sustentable. Estamos hablando del emprendimiento que se está desarrollando en el Estado. Claro, lo que pasa es que debatimos que era, digamos, que la línea de protección por el salud sería el derecho ambiental, que personalizado, que genera un impacto en el ambiente, genera tensiones, resistencias en el gobierno, tanto de las personas que viven en el lugar, para quien genera trabajo, quién disfruta de ese emprendimiento. Existen programas de defensa del medio ambiente, por quiénes están, de dónde sale la bajada de línea, bueno, bueno, decidimos en el Fuerza Política elegir que se está llevando a cabo en el Territorio, esa de América, en la experiencia. Y bueno, parece más actual porque se prende ese proyecto, pero ¿quiénes tienen acceso al beneficio de ese emprendimiento? ¿Son habitantes del lugar o son extranjeros?
algo que diga a necesitar que se pueda acceder. Mira, mira, ¿cuánto hay? Pero como sabemos, toda actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente, niños o mayores, pero tiene impacto. Ver qué tan grande es el impacto que va a quedar para la cultura y el desarrollo del lugar. Como compañera, quienes sacan el lucro de eso. Es decir, yo pongo un emprendimiento, digo, ¿verdad? Pongo un emprendimiento en el cable y sí, te lo digo, ¿verdad? Saca el provecho. No, pero digo, vengan ahora la gente del lugar. Si son 30 personas, nos ponen dos trabajos. A los 18 están en contra. Hay que hacer el estudio que actualmente el país está bastante trabajando en el tema de protección de la memoria. Está avanzado, está mucho también para llevar adelante. Y bueno, y ver qué posibilidad hay de mejorar ese tipo de cosas. Muy bien. Sí, la verdad que me parece interesante solo para comentar. Las propuestas y las observaciones que van haciendo, porque la verdad es que ya estamos hablando con nuestros compañeros que estaban acá, nos van dando de alguna manera algunos elementos para eventualmente pensar más adelante y discutir hacia adelante. Por ejemplo, está buena esta idea de qué se considera progreso hoy en día, cómo se lo consideraba a mitad del siglo XX y cómo lo se considera ahora. Por ejemplo, tenés que cuestión de qué es una clase social actualmente, cómo se va reconfigurando en función de los cambios sociales que se van dando. Pero eso es interesante. Porque toman nota de esas cuestiones así que van surgiendo como problemáticas para después seguir discutiendo. Gracias, profe. Había también hace poco también un video en base a todo, no justo en base a lo que se estaba hablando, pero en base a lo que se ambiente, que era, bueno, no pasa en la política, no había nada, solo que había un video donde estaban viendo gráfico de Milei sacando, bueno, sacó al ministro Trump, sacó al ministro de y en ese momento sacaban el ministro de Ambiente. Y estaban debatiendo en el video de cómo van a sacar el ministro de Ambiente, qué si ahora, y había un comentario que habían entrado, que habían dicho, no importa si es un ministro, si todas son una secretaría, si es un grupo de personas, no importa, pero que funcione. Digo, entonces me pasa eso, todo lo que ustedes están hablando, tipo, bueno, ¿qué se hace con eso? No, por eso que hagamos que en actividad actor está trabajando en la organización de la ley. Todo el mundo, esto es algo, si bien ya están organizando la nota social, pero de la ley organizada, pero sí, está muy nuevo, todo se da ambiente. Determinaría el crecimiento del país por el nivel de consumo de energía que tiene el país. Hoy en día, también el país, por el nivel de tecnología que está necesitando para la mundial. ¿Algún otro grupo que se anime? Muchas gracias por la presentación. Vamos a tener una clase específica sobre protección del medio ambiente. Van a venir organismos de protección donde participan muchos jóvenes. Va a dar para mucho más el tema. Es fácil, porque ya van a quedar, ¿saben por qué? Porque allá queda grabado y pasa todo. Por favor. No, hay que ir al... El tema es... Un consenso respecto a teníamos mucha información, pero lo trajimos a la realidad. La problemática de la realidad, por ejemplo, en salud, porque la materia del pobre en salud, tengo la norma de educación, trajimos como problemática. Desde la configuración tengo que ir. Es público, pero que no da abasto. Entonces, el sistema de salud no da abasto
Voy a estar tratando de arreglar eso, pero no. Como, ¿hasta qué punto no? Claro, nosotros decimos hasta qué punto es público o gratuito, por ejemplo, que nosotros vivimos, estábamos hablando de, vos te vas a hacer una consulta, por ejemplo, a un hospital público o de lo que sea. Nosotros el ejemplo que habíamos dado era de dermatología. Y la consulta, si bien es gratuita, después todo lo que conlleva los tratamientos o los medicamentos de ese tratamiento son costosos. Entonces, ¿hasta qué punto la salud es pública para todos? Si solo la consulta o también la compra de medicamentos y el tratamiento. Pero como muchas veces la accesibilidad es como que yo voy, te digo lo que me pasa, y me dices, esta es tu problemática, este es tu problema de salud, pero en base a eso vos te quedás, quieren ver cómo me lo sacan. Muchas veces uno se tratarse de tal problema de salud por el No sé. entonces hasta ahí era como que la problemática de si es pública o no la salud. Bueno, ahí. Pero vamos a pregunta era, por ejemplo, lo que era organización y la salud, la organización y la administración de la salud sería la problemática que tendría que resolverse, y que también por ahí no dependa de un gobierno, el tiempo que esté ese gobierno transitoriamente de hacerlo, no sacar ministerios en la sino que sea algo que tenga una continuación para que la sociedad pueda beneficiarse, porque es un trabajo que en 4 años no se puede resolver, no se resuelve en muchos años. Y que sí por ahí importa la secretaría del ministerio, porque de eso depende el presupuesto muchas veces. No, en la secretaría tenemos un presupuesto que es un ministerio. Por eso la inversión también en salud pública es muy importante, para que pueda ser pública y realmente accesible para todos. Eso. ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes. El concepto que elegimos es en realidad viene a partir de una experiencia personal. Es la estructura provincial en relación con la confección del proyecto de ley del cupo laboral trans, después en la pandemia se transformó en ley, que hoy justamente está muy en boga, en donde tanto hay espacios públicos, privados, donde justamente es muy parecido a la problemática que hoy tiene el CONICET en relación al presupuesto y a un porcentaje del PBI o a un porcentaje donde, por ejemplo, la ley que creo que es 6.600 y pico, ya es que el 1% de la planta permanente en el espacio público, en las entidades estatales, se ha ocupado por personas de identidad no binaria, de identidad travesti, de identidad trans. Y en relación también, obviamente, a la construcción de la identidad, al derecho a la identidad, que obviamente en un recorrido histórico, yo soy conocido de esta historia, en un recorrido histórico se puede hablar inclusive de la experiencia de la Maya o de la Semarro, a partir del retorno de la democracia, e inclusive cómo estas poblaciones que siempre son entendidas como minorías, que en realidad están mal planteado el concepto de minoría en esos espacios, porque en realidad son una mayoría que no necesita el poder, y son que en realidad las verdaderas minorías, en estos casos, son los verdaderos detentores del poder, que están muy lejos de necesitar estos derechos, necesitar estos porcentajes, necesitar que el Estado aborde y cuide a estas personas, y que se necesitan crear derechos nuevos en el pleno 2020 para que la esperanza de vida de estas personas, que en general promedian en Latinoamérica y en Argentina entre 50 y 60 años,
y que más del 90% de este contingente poblacional nos llega al 90% de su ocupación, o a trabajos que terminan siendo insalubres, el trabajo sexual, que también es todo un concepto polémico que siempre está muy bueno abordar en estos espacios de la noche y todo eso. ¿Alguien del otro lado? Hasta ahora nadie se anima de este lado. ¿Alguien que está de este lado de la pantalla quiere hablar? Dice que está un poco el sonido un poco entrecortado, no se escucha bien. Porque la gracia de pasar es que queda grabado ahí para la gente que está del otro lado. O sea, porque no se puede decir de cámara. Para que se escuche mejor. Bueno, vamos. Si alguien del otro lado quiere hablar, puede intervenir, no hay problema. Bueno, nosotros básicamente tenemos prácticamente la misma problemática que presentó el grupo anterior, que es básicamente la falta de insumos, digamos, en las salitas o sea, porque si nosotros vamos a la atención pública, digamos, un hospital grande, que necesitan algunos insumos, tienen las drogas, digamos, tienen los implementos. Pero si nos vamos, digamos, a los barrios, a los estados, digamos, a la salita, los médicos, digamos, los kinesiólogos que trabajan ahí se tienen que arreglar con alambre, por así decirlo, en vez de tener, bueno, los implementos. Es más o menos lo que fue el grupo anterior. Muy bien. Sobre el aula. ¿No? Bueno, muchas gracias a todas, a todos por las reflexiones. Está re bueno que podamos escucharnos todos y aprender de todas nuestras opiniones. De eso se trata la democracia, de poder respetarnos. Hay libertad de expresión, cada uno puede expresarse libremente. Todos podemos pensar distinto, seguramente todos pensamos distinto, pero todos tenemos la misma dignidad de seres humanos. Merecemos ser respetados y tenidos en cuenta en base a eso lo que somos y decidimos ser y lo que decidimos hacer y no hacer. Así que muchas gracias por la participación. Corriente. La Facultad de Medicina en el centro. A las 2 de la tarde. Siempre el horario nunca va a cambiar a las 2 de la tarde porque es el horario que tenemos garantizada en la conectividad exactamente. Sí. Esta aula se llama Trainor, en la parte de enfermería. Trainor, así se llama. Entrando así. Le vamos a pasar un flyer. Le vamos a pasar un flyer, justamente recordándoles el próximo encuentro, por hacer la temática que van a estar presentes, con la fecha, el horario y el lugar en particular. No sé. Yo justo en la casa anterior, capaz, yo porque vi el video y no llegué a participar, ¿no hay una aula virtual, no? Sí, hay una aula virtual, exactamente. Quienes están inscritos justamente por ese guaraní, aunque les podemos inscribir en las primeras semanas, ya pueden entrar automáticamente, tienen que entrar con su número de documento
Y bueno, y ahora justamente como hay personas que se están incorporando a la inscripción, los vamos a ir incorporando en lo que va de la semana. ¿Sí? Así te parece. Perfecto, no se preocupen que lo vamos a volver a comunicar, le vamos a mandar un correo que dice, digamos, con eso, cómo te va la aula virtual ante cualquier situación. Y cualquier duda, problema, consejo que tengan, nos pueden enviar, le damos a contestar. Hasta el próximo miércoles. Una semana más sigue la inscripción para la cátedra. Y para el inicio avisen que vamos a estar todos en medicina, así que 101 inscritos tenemos aquí en la ciudad. Vamos a ver si lo recuperamos a todos. Una semana más, No, no, porque no te llevamos un correo.